Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, acá vamos a hacer el cierre de la clase uno, medio trazadito, porque estaba esperando que todos los maestros pudieran participar en las clases. Yo sé que vienen cortos de tiempo. Y bueno, y voy a hacer un englobe de las tres clases, pero bueno, hago el cierre de la clase uno, que hablábamos del contexto real, de trabajar con problemas que los chicos que conozcan en su contexto, que no sea alejado de los niños. Es evidente que un problema planteado a los niños sobre objetos totalmente desconocidos para ellos genera un obstáculo para la comprensión del enunciado. Frente a la lectura de un problema deben responder siempre dos preguntas los niños cuando yo les doy un problema. ¿De qué habla el problema y qué debo hacer? Y para tratar la primera, de qué habla el problema, le es preciso utilizar conocimientos generales sobre el mundo y que él conoce. Y eso es importante, porque a veces nosotros decimos, los chicos no leen problemas, pero tal vez no lo entienden porque no es en un contexto de los niños. O sea, un contexto conocido de los niños. Con esto voy a dar un problema, brevemente, muy rápido, donde a los niños una maestra le da el problema de que había 100 personas esperando un colectivo y Juan estaba en el lugar número 92. Y que cada colectivo que paraba llevaba 30 personas. ¿Cuántos colectivos tienen que pasar antes de que tome Juan? Entonces los niños empiezan a debatir esto y que el otro. Y la pregunta que les hago a ustedes es cómo se imaginan el problema. Seguramente se imaginaron 100 personas en una fila esperando ese colectivo, pero no pensaban cómo era el primero, el segundo, si era rubio, morocho, sino veían las 100 personas, indistintos como eran, pero sí a Juan en ese puesto 92 casi al final. Entonces ustedes se imaginaron el problema, porque es en un contexto donde yo he pasado por ese problema. No sé si casualmente 100 esperando en un colectivo, pero sí en un banco. Pero sí puedo imaginar el problema. Entonces la maestra en un momento, cuando están debatiendo, dice, a ver chicos, ¿entendieron el problema? Entonces ahí debatiendo dice la maestra, bueno, si lleva 30, un colectivo, el segundo colectivo 60, el tercer colectivo 90, dicen los chicos, entonces dicen 3, bueno, háganlo. La maestra le dijo todo y todo lo que los alumnos pensaron, debatieron, representaron todo el problema quedó en el aire. Y eso es un poco para analizar cómo tienen que ser nuestras intervenciones en la clase de matemática, no en ese caso. Por eso es importante en la tarea 3 ver las intervenciones que hacen los alumnos en un determinado problema para tener en cuenta que aparezcan muchas intervenciones o muchos procedimientos posibles para resolver un problema que puedan exponerlos y ahí el maestro puede intervenir con preguntas para poder trabajar ahí el problema en función de que lo produjeron los niños. No que produzcan y después yo digo mi pensamiento. Y bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, esto es un poco de lo que ahí pudieron imaginar el problema. Entonces, en este caso, ahí podría entrar ese contexto real. Si el alumno lee el enunciado de un problema sobre un contexto desconocido, no podrá interpretar siquiera cuál es el problema matemático que debe resolver. Para poder construir una respuesta posible a un problema, es necesario tener ciertos conocimientos que permitan estimar una respuesta posible. Ahora bien, hay ciertos riesgos. Los riesgos que se describen, en una bibliografía Brissaud del 84, una bibliografía viejita, describió algunas dificultades que aparecen en las producciones de los niños con problemas de un mundo muy conocido. Por ejemplo, hace mucho tiempo recuerdo que habíamos trabajado un problema con respecto a distribución, de esos problemas de cuántas formas me puedo vestir, por ejemplo. Y una maestra lo propone en la ciudad de Mar del Plata, en una escuela privada, propone, por ejemplo, no recuerdo bien el problema, pero ustedes me van a entender, por ejemplo, de qué manera se podían vestir una persona si tenía una remera roja, azul, otra remera verde, bueno. Y pollera, cuadritos, negra, bueno, roja, amarilla. Entonces la maestra le dio el problema de cuántas formas me podía vestir, entonces cuando los alumnos discuten muy bien,
La maestra, muy bien, dice, bueno, a ver el grupo, ¿qué propuso? Entonces dice 2, remera verde y pollera roja, vamos a suponer. Bueno, dice, entonces a ver allá, y bueno, y da otro. 1, señorita. 2. Entonces la maestra dice, pero ¿cómo? Nadie pensó que podría ser remera roja y pollera cuadritos. Entonces varios alumnos dicen, sí, pero usted saldría hacia la calle, nosotros no. Entonces a veces cuando es muy conocido por los alumnos, puede aparecer de que el pensamiento de los chicos se aleja mucho de la situación que yo le planteé y no aparece lo que yo quiero que aparezca. Entonces hay que tener también un cierto control o a ciertas circunstancias, o sea, ciertas, de alguna manera, no me sale la palabra en este momento, pero ciertas indicaciones o hay que tener cuidado que cuando yo doy un problema dentro de un contexto muy conocido de los alumnos, puede ser que se vaya del contenido matemático que yo quiero llevarlos, porque después no puedo descontextualizar y termina el maestro explicando lo que quería. Entonces el problema terminó no sirviendo. Entonces eso es muy importante a la hora de plantear un problema dentro de un contexto conocido por los niños. Eso quiere decir de que nosotros, cuando damos un problema, tenemos que tener en cuenta que ese problema no lo aleja de la situación planteada. Pero esto no quiere decir que nosotros no tenemos que dar otros contenidos matemáticos, otros problemas matemáticos. Porque también es interesante, por ejemplo, algunos problemas puramente matemáticos. Por ejemplo, estoy en el número 36 y quiero llegar al 78. ¿Cuántos me faltan? O bien, ¿cuántos números hay entre el 26 y el 95? Esos problemas que son muy potentes sobre numeración, también es importante darlos en la escuela y en este caso no tienen íntima relación al contexto que los niños que lo conocen, sino que este es un contexto intramatemático, o sea, puramente matemático. Por lo tanto, es interesante dar problemas dentro de un contexto conocido por los niños y que después puedo descontextualizar y hacerlo matemático, pero tampoco dejar de lado problemas que son muy importantes dentro del contexto matemático puro. Así que cuando damos problemas es importante buscar un equilibrio entre problemas de la vida cotidiana, conocida por los niños, que es muy potentes también para poder llegar a un conocimiento matemático en función de lo que viven, pero también no dejar de lado muy buenos problemas como el que les nombré, que también lleva a muchos procedimientos matemáticos, uno puede ir restando, el otro puede ir sumando, da 10, bueno, hay varias, y que también es potente a la hora de llevarlo al aula. Nos vemos.